continuando con nuestra jornada por el Día del Psicólogo aquí en México, les quiero presentar a una gran persona, un gran profesionista, un gran amigo, igualmente, igual que Oscar, al doctor Wilber Roberto Castellón. ¿Sí? Wilber, muchas gracias también a ti por la disposición, por todo el conocimiento que siempre, también con mucha disposición brindas y estás dispuesto a compartir. Te voy a presentar formalmente, se los presento a todos. Él es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Tiene un máster en Salud Mental y Técnicas Psicoterapéuticas por la Universidad de Deusto y la Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental en Bilbao, España. Es doctor en Psicología de la Salud y la Familia por la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Actualmente es director y catedrático de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador. Es catedrático del Departamento de Psicología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Director del equipo de investigación Adolescencia, Juventud y Salud Mental de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad de José Matías Delgado, también en El Salvador. Miembro de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador. Psicólogo clínico privado desde hace ya tiempo. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación de Conducta y Terapias Cognitivo-Comportamentales, ALAMOC, del cual forma parte de la mesa directiva como vocal. Es miembro de la Asociación Internacional del Instituto de Terapia, del Instituto Internacional de Terapia CEN, con sede en Londres, Inglaterra. Miembro de la Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe, con sede en Santo Domingo, República Dominicana. Miembro de la Asociación de Educación Sexual y Planificación Familiar de la Comunidad Autónoma Vasca, con sede en Bilbao, España. Miembro del Programa de Intervención en Crisis y Telecuidado de la Salud Psíquica, dependiente de la Fundación Ixaropena y del Instituto de Relaciones Humanas de Vitoria-Gasteiz, en España. Miembro de la Asociación Salvadoreña de Psicología, siendo también primer vocal. Miembro del colectivo Psiques de El Salvador. Tiene ya 16 años de ser profesor universitario de El Salvador y además ha sido invitado por parte de la Universidad de Deusto en España, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Católica de Maule, la Universidad de Playa Ancha. Agregaría acá, muchas veces ha estado acá en Incosame, y lo cual lo agradecemos. Claro. Varios eventos. También ha sido ponente en diversos congresos a nivel nacional e internacional y ha publicado diversos artículos en revistas internacionales y capítulos de libros, también a nivel internacional. Pues agradezco mucho que estés aquí compartiendo con nosotros, Wilber, festejando el Día del Psicólogo aquí en México. Muchas gracias por eso. Bueno, fantástico, enhorabuena. Muchas gracias. Él nos va a presentar el tema, la importancia y el papel de la psicología clínica y de la salud en la era post-pandemia. Entonces, dame, por favor, un minuto en lo que pongo la presentación y comparto pantalla. Entonces tú me vas diciendo la siguiente. Yo las voy pasando. ¿Sale? Listo. Bueno, estupendo. Bueno, buenos días a todas y todos. Es en realidad un placer siempre compartir estos temas tan importantes, tan necesarios, ¿verdad?, para la comprensión de la actividad humana. Ya y luego en una fecha, entiendo, tan especial para México como es la celebración del Profesional de la Psicología. Y bueno, decidí plantear ese tema porque, sin lugar a dudas, la humanidad se ha visto abocada a una situación que ha marcado época, sin lugar a dudas. Porque la verdad es que en nuestra generación el tema de una pandemia había sido inédito. Ya a esta envergadura, a este nivel, evidentemente
un evento como este que afecta a toda la humanidad no se da todos los años, por dicha, al menos eventos negativos, ¿verdad? Pero esto ha generado, sin lugar a dudas, un cambio en patrones de vida, un cambio en estilos relacionales. Sin lugar a dudas, el hecho de que en este momento de la historia tengamos acceso a tantos medios de comunicación ha ayudado y ha contribuido para ello, ya que, por ejemplo, sin esos medios de comunicación no podríamos estar conectados en este momento en diferentes lugares, en diferentes países, pero al mismo tiempo esto genera cambios también, ya requiere elementos adaptativos importantes y a pesar de que todavía no estamos en la era post-pandemia, porque la pandemia no ha terminado, de hecho continúa al alza, esperamos de que ciertamente este periodo de pandemia termine pronto. Ojalá, ojalá. Ahí algunos expertos de la Organización Mundial de la Salud vaticinan que durará unos 2 o 3 años más. Pero pienso que los profesionales de la psicología clínica, de la psicología de la salud y de en general de todas las ciencias de la salud, tenemos una labor muy importante de cara a la realización de tareas concretas encaminadas a ayudarle a nuestras sociedades a enfrentar de mejor manera estas circunstancias que nos están afectando actualmente. Bueno, comenzamos entonces con la primera diapositiva, Alejandro. Y veamos, la palabra pandemia procede del griego pambea, que significa todos, y demos, que significa pueblo. De tal forma que pandemia quiere decir, en términos más literales, etimológicamente hablando, conjunto del pueblo. Es decir, es algo que afecta a todo el pueblo. En aquellos periodos clásicos sería todo el pueblo griego. Hoy diríamos que todos los herederos de la cosmovisión grecorromana somos el resto de la sociedad occidental, al menos. Pero esto es algo que ha afectado a todo el mundo, a todo el planeta. Entonces, es una pandemia, puesto que ha afectado a toda la población. Y no es la primera vez, en realidad, que se viven pandemias. De hecho, al menos desde que se tienen registros, se habla desde la peste de Justiniano, ya en el 541 después de Cristo, que afectó a todo el imperio bizantino, y según registros murió alrededor del 25% de la población, hasta, digamos, la última gran pandemia, que fue la de hace un siglo, 1918, que dejó entre 50 y 100 millones de muertes en el mundo. De hecho, es muy llamativo que Laura Spigney publicó un libro, una obra muy interesante titulada El jinete pálido. Les recomiendo para aquellos que les interesa conocer los efectos de pandemias. Y lo publicó en el 2018, justamente un centenario, un siglo después de este gran evento. Entonces eso me hace pensar que, bueno, en ese momento todavía no teníamos la pandemia de COVID-19. ¿Quién iba a decir que 2 años después de la publicación de este texto, algunos de esos elementos planteados por esta investigadora iban a contribuir en gran medida para tratar de entender lo que está pasando hoy? De tal forma que eso me hace pensar que a lo mejor en un siglo, si es que no hemos destruido el planeta, ya habrán también algún investigador que escriba y que diga, bueno, sí, en el siglo XXI, allá por el 2020 hubo una pandemia, hace un siglo. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque en realidad son experiencias que están presentes a lo largo de la humanidad y en algunas cosas pareciera que no aprendemos, ya que nos agarran desprevenidos, ¿verdad? Y eso es lo que considero que es importante la labor de la psicología clínica y de la salud para justamente que estas circunstancias, estas pandemias, estas catástrofes, porque a nivel sanitario lo es, no nos agarren tan desprevenidos. Bueno, entonces la primera pandemia del siglo XXI no ha sido la excepción. Ve, al menos hasta el 15 de mayo, habían 162.738.904 casos de COVID en el mundo y
casi 3,5 millones de muertes por COVID en el mundo. Entonces estamos hablando de cifras francamente grandes, ¿verdad? Entonces no es algo nuevo, sin lugar a duda, el tema de las pandemias. La siguiente. Ahora bien, es posible ciertamente afirmar que la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la psique de las personas en las tres áreas de la personalidad humana, como se conocen generalmente: la esfera cognitiva, la esfera afectiva y la esfera conductual. ¿Verdad? La esfera cognitiva porque vienen pensamientos catastrofistas, evidentemente, sobre la propia muerte y la de los seres queridos. Es decir, cuando pensamos, de hecho, las noticias tampoco ayudaban mucho en este sentido, porque cuando se dio el boom, surgió y se empezaron los medios de comunicación a hablar de lo que estaba pasando en China, en Wuhan en concreto, que donde se considera que fue el origen de la pandemia. Los medios de comunicación decían, sí, no, la población está aislada, la gente está muriendo, está cayendo en las calles. Entonces eso fue ampliando. Luego trasladó a Europa, Italia, recuerdo, que fue uno de los primeros países europeos más afectados. Luego España, bueno, Reino Unido, luego Latinoamérica, bueno, Estados Unidos también, y así se fue. Y entonces había una gran incertidumbre. Entonces, que si te llegaba el virus, era casi que te morías. Y evidentemente no era así, no es así, pero claro está que hay una probabilidad grande de que cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo primero que surge es ese tipo de pensamientos. Luego, a nivel afectivo, emociones desagradables, displacenteras, sentimiento de impotencia, porque ¿qué puedo hacer ante un virus? Ya, ante un virus que anda en el ambiente, ante un virus de que simplemente si lo respiro llega a mí y ya me enfermo y puedo morir. ¿Verdad? Entonces vienen cambios a niveles conductuales también de evitación e aislamiento. En los trastornos obsesivos compulsivos, yo he tenido un par de pacientes, bueno, tenía ya un par de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, con TOC, desde antes de la pandemia, y con la pandemia el trastorno se disparó, pero, o sea, a niveles altísimos. ¿Verdad? Porque imaginémonos, si generalmente una persona con rasgos obsesivos hacia la limpieza, y ahora ni se diga con trastorno, de por sí se anda limpiando, se anda lavando constantemente, ahora imagínense cuando tiene una justificación bastante evidente de por qué hacerlo. Entonces se complica el tema. Y también a aquellas personas que perdieron a familiares y amigos en la vivencia del duelo. De hecho, creo que el tratamiento del duelo en todos los países ha estado a la orden del día, puesto que yo he tenido pacientes que han perdido a sus seres queridos, y también he tenido un par de pacientes que fallecieron, ya, que fallecieron por el COVID-19 directamente. Entonces, colegas también, han habido un par de colegas, yo creo que en todos los países ha sucedido esto, que también fallecieron hasta en la pandemia. Entonces, la reacción psicológica generalizada ante esto es miedo y estrés, ¿verdad? Tal cual, puesto que hay una amenaza, es evidente que la amenaza está presente y vivo una tensión de que, ¿qué hago ante esta amenaza? Entonces, y luego con todas las consecuencias que esto tuvo y ha tenido a nivel económico, social, etcétera, que ya lo iremos viendo brevemente más adelante. La siguiente, por favor, Alejandro. ¿Qué cambió a nivel psicológico con la del pandemia del COVID-19? Bueno, en el área individual, lo ya señalado, ¿verdad? Evidentemente en las tres esferas de la personalidad cognitiva, afectiva y conductual, más los efectos de la cuarentena. ¿Ya? De hecho, los efectos de la cuarentena, para eso podríamos dar una conferencia entera solo de ello. Hay estudios que ya hablan de esto. Para muchas personas este asunto fue inédito. A mí me llamaba mucho la atención que había mucha gente aquí en El Salvador que decía que lo que estaban viviendo, ver las calles solas, ¿verdad? Porque aquí tuvimos un encierro total alrededor de 2 meses quizás. Por ahí por abril, bueno,
El primer caso de COVID-19 en El Salvador fue el 18 de marzo del año pasado. Entonces empezaron a tomar medidas cada vez más restrictivas de no movilidad. Bueno, y en abril, digamos, de abril a junio fue una situación, bueno, julio un poco, de que la movilidad estaba totalmente restringida en todo el territorio salvadoreño, hasta el punto que solo podíamos salir con el número de carnet de identidad, con el carnet de identidad, con lo que acá llamamos el documento único de identidad, con el DUI, y bajo ciertos días. Habían días que se podía salir, había días que no se podía salir, solo bajo circunstancias especiales, solo para ir al supermercado, bueno, etcétera. Entonces, obviamente, ese hacinamiento generó, y este encierro generó unas circunstancias bien particulares, y lo que les quería comentar es que algunas personas decían, al ver todo tan solo, es que esto me recuerda a la guerra, ¿verdad? Y claro, los que vivimos la guerra civil en El Salvador, yo tengo ya 47 años y prácticamente desde 1980 hasta 1992 fueron los años de la guerra civil. Y entonces a mí me llamaba la atención porque la gente lo comparaba, ¿verdad? Algunas personas. Pero en realidad creo que no diría yo que es una comparación tan fidedigna, la situación era totalmente distinta, pero quizás en cuanto a la vivencia y la experiencia de catástrofe, sí, ¿verdad? Ciertamente era difícil. Bueno, entonces en el área individual, en el área familiar, evidentemente desarraigo en quienes, en aquellas personas que estaban lejos, estaban fuera, que quedaron varados, muchos salvadoreños en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, en nuestros países, hacinamiento. Aquí hay mucha gente, sobre todo la gente de escasos recursos, que vive aglutinada en casas pequeñas. Entonces, imagínense, todavía estar encerrados en cuarentena. Violencia doméstica, se sabe que han incrementado, que en el periodo de cuarentena incrementó la violencia doméstica. Muchos divorcios también, puesto que no es lo mismo convivir con la pareja, con la esposa y el esposo, ¿verdad? Solo en la noche y solo el domingo, que prácticamente todo el día, los 7 días de la semana. Entonces, en el área familiar, problemas. Y en el área de pares, amistades y pareja, también hubieron cambios. La comunicación fundamentalmente a través de medios tecnológicos, puesto que no había más, y ruptura. ¿Verdad? Luego, en el área del trabajo, ya evidentemente en aquellos casos en los que se ha podido utilizar el teletrabajo, ha sido prácticamente una maravilla ya el que exista este recurso, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca suspendí mis actividades profesionales, puesto que a nivel de docencia, utilizando continué con normalidad con las clases de la maestría, con las clases en la universidad, ya trabajando con mi equipo de investigación, y a nivel clínico también, a los pacientes, todos al área virtual. Ya tuve que cerrar la clínica, el espacio físico de la clínica durante todo ese tiempo, porque pues sí, no se podía salir. ¿Verdad? Pero en aquellos casos en los que evidentemente este recurso no era viable, entonces pérdida del trabajo. Entonces, esto tiene implicaciones. ¿Verdad? La escuela, sabemos también que todo fue virtual, el ocio, prácticamente solo el referido a los medios tecnológicos, y en algunos casos, que sí me parece un tanto positivo, algún tipo de ocio que implique no salir, como los juegos de mesa. He conocido familias que pasaban todas las noches jugando Monopoly, jugando ajedrez, damas, entonces ahí depende mucho. Y eso sí me parece que fue un elemento que generó algún grado de cohesión. Y luego, la economía, en general, disminución de ingresos económicos en la mayoría de la población, puesto que la cotidianidad de funcionamiento económico se vio estancada. Y finalmente, claro está, lo que cambió a nivel psicológico, o lo que se acentuó, mejor dicho, la exacerbación de psicopatologías y de trastornos mentales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque aquellas personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad psicológica, esa vulnerabilidad se acrecentó. Y aquellos que ya tenían algún trastorno mental en recidiva, por ejemplo, volvieron a convertirse en fase aguda. Entonces, ha sido compleja esta situación. La siguiente. Ahora bien, ante esta realidad de lo que ha pasado en el mundo, ¿cuál es la importancia y el papel de la psicología clínica y de la salud ante esto? Pues bien, comencemos. La siguiente. La psicología clínica
es quizás una de las áreas más antiguas de la psicología como ciencia. Ya al menos la Sociedad de Psicología Clínica de la APA existe desde 1919, luego de que tuvieron una ruptura, ¿verdad?, con la propia APA en el 17, bueno. Y se define la psicología clínica, evidentemente, como un campo que integra ciencia, teoría y práctica para promover, y aquí los subrayados son míos, para comprender, predecir y aliviar los desajustes, ¿verdad?, las discapacidades del malestar, así como para promover la adaptación humana y el equilibrio y desarrollo personal. Entonces, aquí hay en principio algo bien importante a considerar, y es que la psicología clínica lo primero que le interesa es explicar lo que le pasa a las personas a nivel psicológico, lo que le pasa en sus vivencias de malestar psíquico, en sus desajustes, ¿ya? Y luego, entendiendo lo que le pasa, obviamente, tratar de evitar que eso que le pasa ya no le pasa, ¿verdad?, y predecir qué es lo que puede suceder si no se toman las medidas respectivas, y evidentemente también promover la adaptación humana y el equilibrio y el desarrollo personal. El objetivo de la psicología clínica, tal y como planteaba Harry Stack Sullivan, es ciertamente ayudar a las personas a superar las dificultades en el vivir, que a mí siempre me ha parecido una forma elegante de cómo decirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad algunos tienen trastornos mentales, otros no, ¿ya? Y entonces muchas veces son situaciones de desajustes ante circunstancias concretas que exigen demandas concretas y respuestas adaptativas concretas. Entonces, tanto en los aspectos de ideología, que son los problemas normales de las personas normales, como en el abordaje de trastornos mentales, tal y como lo plantea Robert Barrow. Entonces, esa es la función de la psicología clínica. La siguiente. Ahora bien, algunos aportes de la psicología clínica. Si ya dijimos que la reacción generalizada ante la pandemia fue el miedo y el estrés agudo, pues la psicología clínica tiene mucho que aportar al respecto. Por ejemplo, con respecto al miedo, se ha establecido una jerarquía, ya desde hace varios años, de los principales miedos en el ser humano. Estos se consideran que son como los miedos universales. El principal temor, y que es para muchos antropólogos, y yo creo que es así, es el miedo a la propia muerte, es decir, a la inexistencia. De todos los miedos, o sea, a lo que más le tememos generalmente, y ya Matthew Alper lo dice, la conciencia de nuestro fin es lo peor que puede haber, el miedo a la muerte. Luego, el miedo a volverse loco, que esto, los que somos profesionales evidentemente del área clínica y atendemos pacientes, lo vemos muy frecuentemente en los casos de trastornos de pánico, por ejemplo, que además de temer de que se van a morir con esas respuestas fisiológicas tan intensas, otros creen que se están volviendo locos, ¿verdad? Y entonces yo les digo a mis pacientes siempre, mire, pero es que de pánico usted no se va a volver loco. O sea, usted cree que se va a volver loco, pero aquel que se vuelve loco, aquel que se psicotiza, no se psicotiza de pánico, pasa a locura, ¿verdad? Pero bueno, la gente no sabe esto, entonces, pero sí, existe este temor, la pérdida de control, ¿verdad? De qué me está pasando, ¿verdad? Y luego el miedo a la pérdida de los seres queridos, ¿verdad? O sea, somos seres de vínculos, somos seres sociales, somos seres de apego. Entonces, en la era de la pandemia y en la era post-pandemia, el rol principal desde esta perspectiva con respecto al miedo será prevenir el miedo o pánico desadaptativo futuro. Es decir, no podemos seguir temiendo de forma tan patológica a la muerte. Hay que educarnos en ello, ¿ya? Hay que educarnos en cuanto a el sentido de la vida, que es un sentido finito, al menos desde la realidad humana tal y como la entendemos, y entonces, pues sí, hay que asumirlo. Con respecto al estrés agudo, Alberto Orlandini dice, pues sí, que en general el afrontamiento del estrés puede darse en dos vías. Eliminando el estímulo que lo origina, claro está, yo elimino la fuente de tensión, no me voy a estresar. O utilizando mecanismos de descarga, cuando no puedo eliminar la fuente de tensión. ¿Ok? En este caso de las pandemias, por ejemplo, tenemos un gran recurso que es la prevención, ¿verdad? Y que también sabemos cómo no infectarnos,
que esto es una maravilla que en estos tiempos podamos saber. Sabemos, hay conocimiento sobre en qué consiste el virus, cómo es el virus, cómo actúa. En siglos pasados, en las pandemias anteriores, no se tenía ese conocimiento. Por ejemplo, la peste bubónica, la peste negra de la Edad Media, no se sabía, tardaron años para descubrir que era a través de las ratas, pero no se sabía lo que era. Entonces, si tenemos actualmente un conocimiento que permite identificar cuáles son los vectores, los factores etiológicos y causantes de las infecciones, pues hay que usar esos recursos. Y entonces es llamativo cómo mucha gente en todo el planeta ha actuado como si no existiera el virus. Evidentemente es una irresponsabilidad enorme, puesto podría ser que a ti, que a una persona en particular no le interese o no le afecte, entre comillas, mentalmente infectarse, pero el problema es que va a infectar a otros. Entonces, allí hay un aspecto ético bien importante a considerar, ¿verdad? Bueno, la siguiente. Referente al miedo a la muerte, sin lugar a dudas, uno de los aportes de la psicología clínica es el que hace referencia al afrontamiento a este temor. Y en este sentido, yo considero que pueden ser muy útiles las intervenciones como la TREC o la terapia racional emotiva conductual, ¿verdad? Berelis. De hecho, fíjense que a mí me llama la atención, en cierto modo, que a nivel profesional casi no se piensa en este tipo de terapias para afrontamiento de la muerte, sino en algunas terapias o en algunos modelos más fenomenológicos o más de desahogo emocional, más de catarsis, de expresión, pero también hay que modificar el esquema, ¿vea? Ya Alberelis decía, la causa del sufrimiento es la interpretación de los hechos. Lo que causa las perturbaciones emocionales son las creencias evaluativas irracionales que tenemos. Y son irracionales, ¿por qué? Porque es una afirmación sin pruebas, es una afirmación irracional. O sea, decir ya me voy a morir, ¿cómo podemos saber si ya me voy a morir? En realidad es impredecible. O sea, aceptar esa impredecibilidad, aceptar la incertidumbre, aceptarla y aprender a vivir con ella es un gran reto. Entre menos seamos conscientes de esta característica, pues sí, evidentemente más vamos a sufrir. De tal forma que yo pienso que desde esta perspectiva hay mucho que hacer. Y yo trabajo con pacientes cuando se toca el tema de la muerte, el dolor a la muerte, de esta forma. Y es una herramienta muy útil. La siguiente.